Hay algo más que no puedo dejar de observar y que aprendí de esta solitaria experiencia. Resulta una infinita, inexpresable bendición que el conocimiento de Dios y de la doctrina de la salvación de Jesucristo estuvieran tan claramente explicados en la palabra de Dios y pudieran recibirse y comprenderse tan fácilmente que, con una simple lectura de las Escrituras, llegara a comprender que debía arrepentirme sinceramente por mis pecados y, confiado en el Salvador, reformarme y obedecer todos los dictados del Señor. Todo esto sin ningún maestro o instructor, quiero decir, humano. Así pues, esta simple instrucción bastó para iluminar a esta criatura salvaje y convertirla en un cristiano como ninguno que hubiese conocido. Todas las disputas, controversias, rivalidades y discusiones en torno a la religión que han tenido lugar en el mundo, ya fueran sutilezas doctrinales o proyectos de gobierno eclesiástico, eran totalmente inútiles para nosotros, al igual que lo han sido, por lo que he visto hasta ahora, para el resto del mundo. Nosotros teníamos una guía infalible para llegar al cielo en la palabra de Dios y estábamos iluminados por el Espíritu de Dios, que nos enseñaba e instruía por medio de su palabra, nos llevaba por el camino de la verdad y nos hacía obedientes a sus enseñanzas. En verdad, no sé de qué nos habría valido conocer profundamente esas grandes controversias religiosas que tanta confusión han creado en el mundo, pero debo proseguir con la parte histórica de los hechos y contar cada cosa en su lugar. Una vez que Viernes y yo tuvimos una relación más íntima, que podía entender casi todo lo que le decía y hablar con fluidez, aunque era en un inglés entrecortado, le conté mi propia historia, o, al menos, la parte relacionada con mi llegada a la isla, la forma en que había vivido y el tiempo que llevaba allí. Lo inicié en los misterios, pues así lo veía, de la pólvora y las balas, y le enseñé a disparar. Le di un cuchillo, lo cual le proporcionó un gran placer, y le hice un cinturón del cual colgaba una vaina, como las que se usan en Inglaterra para colgar los cuchillos de caza, pero, en vez de un cuchillo, le di una azuela, que era un arma igualmente útil en la mayoría de los casos y, en algunos, incluso más. Le expliqué cómo era Europa, en especial Inglaterra, de donde provenía, cómo vivíamos, cómo adorábamos a Dios, cómo nos relacionábamos y cómo comerciábamos con nuestros barcos en todo el mundo. Le conté sobre el naufragio del barco en el que viajaba, y le mostré, lo mejor que pude, el lugar donde se había encallado, aunque ya se había desbaratado y desaparecido. Le mostré las ruinas del bote que habíamos perdido cuando huimos, el cual no pude mover pese a todos mis esfuerzos en aquel momento, y que ahora se hallaba casi totalmente deshecho. Cuando Viernes vio el bote, se quedó pensativo un buen rato sin decir una palabra. Le pregunté en qué pensaba y por fin me dijo: «Yo veo bote igual venir a mi nación». Al principio no comprendí lo que quería decir, pero, finalmente, cuando lo hube examinado con más atención, me di cuenta de que se refería a un bote similar a aquel, que había sido arrastrado hasta las costas de su país. En otras palabras, según me explicó, había sido arrastrado por la fuerza de una tormenta. En el momento pensé que algún barco europeo había naufragado en aquellas costas y que su chalupa se habría soltado y habría sido arrastrada hasta la costa. Fui tan tonto que ni siquiera se me ocurrió pensar que los hombres hubiesen podido escapar del naufragio, ni, mucho menos, informarme de dónde provendrían. Así que solo se lo pregunté después que describió el bote. Viernes lo describió bastante bien, mas no lo llegué a entender completamente hasta que añadió acaloradamente: «Nosotros salvamos hombres blancos ahogan». Entonces le pregunté si había algún hombre blanco en el bote. «Sí», dijo, «el bote lleno hombres blancos». Le pregunté cuántos había, y contando con los dedos me dijo que 17. Entonces le pregunté qué había sido de ellos, y me dijo: «Ellos viven, ellos habitan en mi nación». Esto me suscitó nuevos pensamientos, pues imaginé que podía ser la tripulación del barco que había naufragado cerca de mi isla, como la llamaba ahora. Después de que el barco se estrellara contra las rocas, viendo que se hundiría inevitablemente, se habían salvado en el bote y habían llegado a aquella costa habitada por salvajes. Entonces le pregunté más minuciosamente qué había sido de ellos. Me aseguró que vivían allí desde hacía 4 años, que los salvajes no les habían hecho nada y que les habían dado vituallas para su supervivencia. Le pregunté por qué no los habían matado y se los habían comido. Me contestó: «No, ellos hacen hermanos, es decir, según me parece entender, una tregua». Luego añadió: «Ellos no comen hombres sino cuando hacen la guerra a pelear». Es decir, que no se comían a ningún hombre que no hubiese luchado contra ellos y no fuese prisionero de batalla. Había transcurrido mucho tiempo después de esto cuando, estando en la cima de la colina, al lado este de la isla, desde donde, como he dicho, en un día claro había descubierto la tierra o continente de América, Viernes, aprovechando el buen tiempo, se puso a mirar fijamente hacia la tierra firme y, como por sorpresa, se puso a bailar y a saltar y me llamó, pues me encontraba a cierta distancia. Le pregunté qué pasaba. «Oh, alegría», dijo, «oh, contento, allá ve mi país, allá mi nación».
Pude observar que una extraordinaria expresión de placer se dibujó en su rostro. Sus ojos brillaban y en su semblante se descubría una extraña ansiedad, como si hubiese pensado regresar a su país. Esta observación me hizo pensar muchas cosas, que al principio me causaron una inquietud que no había experimentado antes respecto a mi siervo Viernes. Pensé que si Viernes volvía a su país, no solo olvidaría su religión, sino todas sus obligaciones hacia mí y sería capaz de informar a sus compatriotas sobre mí y, tal vez, regresar con 100 o 200 de ellos para hacer un festín conmigo, tan felizmente como los hacía antes con los enemigos que tomaba prisioneros. Pero cometí un grave error, del que luego me arrepentí, con aquella pobre y honesta criatura. No obstante, a medida que aumentaban mis recelos, por espacio de casi 2 semanas, estuve reservado y circunspecto y me mostré menos amable y familiar con él que de costumbre. En esto también me equivocaba, pues la honrada y agradecida criatura no tenía ni un solo pensamiento que no fuera acorde con los mejores principios, tanto de un cristiano devoto como de un amigo agradecido, y así lo demostró después para mi absoluta satisfacción. Mientras duró mi desconfianza, podéis estar seguros de que me pasaba el día espiándolo para ver si descubría en él alguna de las intenciones que le atribuía. Pero pude constar que todo lo que decía era tan sincero e inocente que no podía hallar ningún motivo para alimentar mis sospechas. Finalmente, pese a todas mis inquietudes, logró que volviera a confiar en él plenamente, sin siquiera imaginar el malestar que sentía, lo cual me convenció de que no me engañaba. Un día, mientras subíamos la misma colina, no pudiendo ver el continente, pues había mucha bruma en el mar, lo llamé y le pregunté: «Viernes, ¿no deseas volver a tu país, a tu nación?» «Sí», me respondió. «Está muy contento volver a su país». «¿Y qué harías allí?», le pregunté. «¿Te convertirías otra vez en un bárbaro? ¿Comerías carne humana y vivirías como un caníbal?». Me miró lleno de preocupación y, meneando la cabeza, me respondió: «No, no. Viernes dice vive bien, dice rogar a Dios, dice comer pan de grano, carne de rebaño, leche, no come hombre otra vez. Pero entonces te matarían». Se mostró muy grave ante esto y luego contestó: «No, ellos no matan mí, ellos aman mucho aprender». Se refería a que ellos estaban deseosos de aprender y añadió que habían aprendido mucho de los hombres con barba que habían llegado en el bote. Entonces le pregunté si quería volver con los suyos. Sonrió y me dijo que no podía regresar nadando. Le respondí que haríamos una canoa para él y me dijo que iría si yo le acompañaba. «Yo iría», le dije, «pero ellos me comerían si voy». «No, no», dijo, «yo hago no te comen, yo hago te quieren mucho». Quería decir que les diría cómo yo había dado muerte a sus enemigos y le había salvado la vida para que me quisieran. Luego me dijo, lo mejor que pudo, que habían sido muy generosos con los 17 hombres blancos con barba, como solía llamarlos, que habían llegado hasta allí en apuros. Desde aquel momento, debo confesar, sentí deseos de aventurarme y buscar el modo de reunirme con aquellos hombres barbudos, que debían ser españoles o portugueses. No dudaba que desde el continente y con buena compañía encontraría un medio para escapar, mucho más viable que desde una isla a 40 millas de la costa, solo y sin ayuda. Así, pues, al cabo de unos días, reanudé la conversación con Viernes y le dije que le daría mi bote para regresar a su nación. Le conduje a mi piragua, que se encontraba al otro lado de la isla, y, después de sacarle el agua, puesto que siempre la tenía sumergida, se la mostré y entramos los dos en ella. Descubrí que era muy diestro en su manejo, y que podía hacerla navegar con tanta habilidad y ligereza como yo. Cuando estaba dentro de ella le pregunté: «Y bien, Viernes, ¿vamos a tu nación?». Él se quedó estupefacto al oírme, al parecer porque le parecía demasiado pequeña para ir hasta tan lejos. Le dije que tenía un bote más grande y, al día siguiente, fuimos al lugar donde estaba el primer bote que fabriqué, pero no había podido llevar hasta el agua. Dijo que era lo suficientemente grande, pero, como no lo había cuidado en 22 o 23 años, el sol lo había astillado y secado, y parecía estar algo podrido. Viernes me dijo que un bote como ese sería adecuado y que llevaríamos mucha suficiente comida, bebida y pan, en su inglés entrecortado. Fin del capítulo 15.